Siena ya estaba alcanzando la puerta cuando su voz rompió el silencio como una espada cortando seda. Ese vestido no saldrá de esta casa. Sus dedos se congelaron sobre el pomo del latón. El metal frío presionaba contra su palma, lo único que la mantenía anclada en un momento en el que de repente se sentía como si estuviera al borde de un precipicio. No se dio la vuelta. Todavía no. El ático se extendía detrás de ella con frías y magníficas ventanas de suelo a techo que enmarcaban una ciudad que brillaba 40 pisos más abajo. Los suelos de mármol reflejaban la luz ámbar del atardecer. Los detalles dorados captaban las sombras que se movían como susurros. El leve zumbido del aire acondicionado era el único sonido. Todo en este espacio hablaba de poder, de control, una vida por la que la mayoría de las mujeres matarían. Una vida que la había estado asfixiando lentamente durante 3 semanas. El vestido rojo se ceñía al cuerpo de Siena como una segunda piel. Su profundo escote se sumergía con una elegancia descarada. Lo había elegido deliberadamente. El mismo vestido que había llevado la noche en que Lucien le dijo por primera vez que la amaba. El collar de diamantes que lucía en el cuello captaba la luz que se desvanecía, cada piedra como un pequeño fuego contra su clavícula. Su reflejo en el marco del latón de la puerta mostraba a una mujer preparada para la guerra disfrazada de gala. Podía sentir a Lucien detrás de ella. No eran sus pasos, se movía demasiado silenciosamente para eso. Años de sobrevivir en las sombras le habían enseñado a ocupar el espacio sin anunciarlo. No, sentía su presencia como se siente la llegada de una tormenta. La presión del aire cambió, la temperatura cambió. El sutil aroma de sándalo y humo flotaba hacia ella. Su colonia, cara e inconfundible. Él la estaba observando. Llevaba varios minutos observándola, de pie cerca de la columna de mármol, con su traje negro a medida, los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Los tatuajes que ella conocía se arrastraban bajo su cuello y sus puños, tinta que trazaba una historia de violencia y supervivencia de la que él nunca hablaba, pero que llevaba como una armadura. Siena se había enamorado de esas manos una vez, cuando aún era abogada corporativa con su propio despacho, su propio nombre, su propia vida, antes de cambiarlo todo por él. Ahora no recordaba la última vez que esas manos la habían tocado. Y tú tampoco. La voz de Lucien de nuevo, ahora más cerca, aún tranquila, demasiado tranquila. Ese tono en particular solía hacerle temblar las rodillas, la autoridad silenciosa de un hombre que comandaba imperios sin levantar la voz. Esa noche solo le recordaba cuánto tiempo había pasado desde la última vez que le había hablado. 3 semanas. 3 semanas de dormitorios separados y cenas frías que nadie tocaba. 3 semanas de mensajes transmitidos a través de su asistente, como si ella fuera una cita de negocios en lugar de su esposa. 3 semanas viéndolo desaparecer en su oficina todas las noches. La puerta cerrándose con un clic como un veredicto. Ella había dejado de llamar después de la primera semana. La ciudad zumbaba al otro lado del cristal. Millones de vidas continuaban sin saber que, 40 pisos más arriba, un matrimonio estaba muriendo en un ático que valía más de lo que la mayoría de la gente ganaría en 10 vidas. Siena finalmente se dio la vuelta. Y allí estaba él, con sus rizos oscuros ligeramente despeinados, la barba incipiente sombreando su mandíbula, esos ojos negros como la medianoche y 2 veces más peligrosos fijos en ella, con una intensidad que le cortó la respiración a pesar de todo. Lucien la miró como si fuera lo más hermoso que hubiera visto jamás. Y lo más peligroso me has oído, dijo en voz baja. Ella le devolvió la mirada sin pestañear. Sí. Entonces, ¿por qué sigues con la mano en la puerta? La pregunta quedó suspendida entre ellos, pesada, cargada, a la espera. Siena sonrió, pero no había calidez en ella. Quizás estoy decidiendo si todavía tienes derecho a detenerme. Lucien apretó la mandíbula. Y en algún lugar entre ellos, algo cambió. Pero antes de continuar, bienvenidos de nuevo a Golden Mafia Tales. Si eres nuevo aquí, me alegro mucho de que nos hayas encontrado. Acércate a una silla, ahora estás entre amigos. Y a aquellos de vosotros que habéis estado aquí desde el principio,
que volvéis cada semana y dejáis los comentarios más bonitos. Compartid estas historias con vuestras hermanas, hijas y amigos. Os veo y os estoy muy agradecida. Habéis convertido este pequeño rincón de Internet en algo que se siente como un hogar. Ahora bien, si la historia de Siena ya está removiendo algo en vuestro corazón, si sabéis lo que se siente al amar a alguien que de repente se ha callado, si ese vestido rojo y esas 3 semanas de silencio ya os tienen conteniendo la respiración, me encantaría que le dierais un me gusta a este video. Es algo pequeño, pero significa mucho para mí. Me dice que estás aquí, que tú también sientes lo mismo. Y si aún no te has unido a nuestra familia, el botón de suscribirse te está esperando. Nos encantaría tenerte aquí. Ahora, descubramos qué escuchó Lucien que lo cambió todo. Lucien se movió, no hacia la puerta, sino hacia ella. Cada paso era deliberado, medido, el tipo de movimiento que hacía que los hombres poderosos se apartaran y los hombres peligrosos buscaran sus armas. Sus zapatos de cuero italiano apenas susurraban contra el mármol. Pero Siena no era poderosa ni peligrosa. Era su esposa y no se movió ni un centímetro. «No te vas», repitió él. No era una petición ni una pregunta, sino una afirmación tallada en granito y pronunciada con la tranquila certeza de un hombre al que nunca le habían dicho que no. Siena ladeó la cabeza y lo estudió como solía estudiar los contratos en su vida anterior, cuando era una de las abogadas más prometedoras de su bufete, antes de renunciar a su carrera, a su independencia y a su nombre, antes de convertirse en la esposa de Lucian Moretti, el hombre más temido de la costa este. «¿Es una orden?», preguntó en voz baja. «Es un hecho». Se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca como para que su colonia envolviera el aroma de sándalo de ella en una nube de humo, cara y dolorosamente familiar. Lo suficientemente cerca como para ver cómo se le tensaba el músculo de la mandíbula. Lo suficientemente cerca como para darse cuenta de lo que se le había escapado a primera vista. Lucien no estaba enfadado, estaba asustado. La comprensión golpeó a Siena como un jarro de agua fría. En 4 años de matrimonio, nunca, ni una sola vez, había visto miedo en esos ojos. Había visto furia, cálculo, deseo que ardía con tanta intensidad que dejaba marcas. Pero miedo, nunca. ¿De quién me estás protegiendo? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Algo parpadeó en el rostro de Lucien, desapareciendo antes de que pudiera identificarlo. Todo el mundo, eso no es una respuesta. Es la única que vas a obtener. Siena dio un paso adelante, acortando la distancia que él había mantenido cuidadosamente. Sus tacones resonaron con fuerza contra el mármol, un sonido que solía anunciar su llegada a las salas de juntas llenas de hombres que la subestimaban. Ahora aportaba la misma energía, elevándose casi a la altura de sus ojos, lo suficientemente cerca como para ver los flex six individuales de oro ocultos en toda esa oscuridad. «No puedes hacer esto», dijo, con voz baja y controlada a pesar del temblor que se acumulaba bajo sus costillas. «No puedes ignorarme durante 3 semanas y luego decirme que no puedo irme. Yo no te estaba ignorando». «No», se le escapó una risa amarga. «¿Cómo lo llamarías entonces? Porque desde donde yo estaba, solo todas las noches en esta hermosa jaula, me sentía exactamente como si me hubieran borrado». Lucien se estremeció de verdad. Siena observó el impacto de sus palabras. Lo vio absorberlas como un golpe que no había visto venir. Levantó la mano, casi alcanzándola, antes de volver a bajarla a su lado. «No lo entiendes», dijo. «Entonces hazme entender». Ella extendió los brazos. El vestido rojo captaba la luz como una llama. «Dime por qué mi marido de repente me mira como si ya me hubiera ido». El silencio se prolongó. Afuera, la ciudad continuaba con su ritmo interminable. Las bocinas de los coches 40 pisos más abajo. Las sirenas sonando en algún lugar lejano. El zumbido de un helicóptero atravesando la luz del atardecer. Adentro, todo se había detenido. La voz de Lucien, cuando finalmente llegó, era apenas un susurro. «Porque te escuché». A Siena se le cortó la respiración. «¿Me oíste? ¿Qué?»
Hace 3 semanas, por teléfono, un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué oíste? Sus ojos se encontraron con los de ella, y por primera vez en su matrimonio, vio algo peor que el miedo. Vio devastación. Todo. Hace 3 semanas el recuerdo afloró antes de que Siena pudiera impedirlo, como un cuerpo que emerge de las profundidades del agua. Estaba de pie en su dormitorio, con el teléfono pegado a la oreja, viendo cómo la lluvia rayaba las ventanas mientras la ciudad se difuminaba en un gris acuarela bajo ella. La voz de su hermana Mira crepitaba a través del altavoz, preocupada e inquisitiva, haciéndole las preguntas que llevaba meses evitando. ¿Cómo estás realmente, Siena? Y ella había respondido con sinceridad. Por primera vez en mucho tiempo, había dejado que la verdad saliera a la luz sin filtros, cruda y fea, de una forma que nunca se había permitido expresar. Me siento atrapada, había dicho, como si me estuviera asfixiando, como si todas las puertas de este lugar se cerraran con llave desde fuera. Recordaba el alivio que sintió al decirlo, el placer culpable de admitir por fin que el ático le parecía menos un hogar y más una tumba dorada. No sé cuánto tiempo más podré aguantar esto, pero había dicho más cosas que nunca había querido que nadie más oyera. Y menos aún Lucien. Echo de menos quien solía ser. Yo era alguien antes de él. Tenía una carrera, un propósito. Ahora solo espero, siempre espero a un hombre que nunca está realmente aquí. Y luego la parte más importante, la parte que Lucien claramente no se había quedado a escuchar. Pero Dios me ayude. Todavía lo amo. Eso es lo que lo hace tan difícil. Quemaría todo mi mundo por ese hombre. Y algunos días no estoy segura de que él siquiera notaría el humo. Ahora, de pie en la luz moribunda de ese mismo ático, viendo el rostro de su marido fracturarse con un dolor que no podía ocultar. Siena lo entendió. Él solo había oído fragmentos y había construido un muro con ellos. Estabas fuera de la puerta, dijo lentamente. No era una pregunta. Llegué a casa temprano. La voz de Lucian sonaba hueca. Quería darte una sorpresa. La ironía era casi cruel, hasta el punto de dar risa. Y en cambio oíste a tu mujer decirle a su hermana que se sentía atrapada. Te oí decir que ya no podías más. A Siena le dolía el pecho. Estaba hablando de... Sé de lo que estabas hablando. Sus palabras cortaban como cuchillos. Ya había oído suficiente. Tú oíste parte de una conversación. Yo oí a mi mujer decir que se sentía como una prisionera en su propia casa. Lucien se movió entonces, caminando hacia las ventanas como un animal enjaulado. Su silueta contra el sol moribundo era toda ángulos afilados y tensión apenas contenida. La oí decir que echaba de menos quien solía ser, que había renunciado a todo y no había obtenido nada a cambio. Cada palabra cayó como una piedra en agua tranquila. Porque Siena había dicho esas cosas, todas ellas. Se las dije a mi hermana. Ella lo gestionó como una forma de procesar lo que yo sentía. No quería decir eso. Lucian se volvió y la cruda vulnerabilidad de su rostro la dejó helada. Que no lo decías en serio porque parecía que cada palabra era sincera. Siena. Tragó saliva. Quería decir que echaba de menos a mi marido, que me sentía sola en mi propio matrimonio, que en algún momento dejaste de dejarme entrar y ya no sabía cómo encontrarte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Siena observó cómo Lucien procesaba sus palabras. Vio cómo la comprensión se abría a paso como la primera luz que atraviesa las nubes de tormenta. Levantó la mano y se la llevó al pecho, como si algo dentro de él hubiera cambiado físicamente. No te referías a marcharte, dijo lentamente. Me refería a ahogarme, dijo ella con voz quebrada a pesar de sus esfuerzos. Me estaba ahogando en una casa llena de puertas cerradas y con un marido que me miraba como si ni siquiera estuviera allí. Lucian cerró los ojos, y por primera vez desde que Siena lo conocía, el hombre más poderoso que había conocido parecía completamente destrozado. Pensé que querías marcharte, dijo en voz baja. Pensé que si mantenía la distancia, me dolería menos cuando finalmente te fueras. Así que te fuiste primero. Él abrió los ojos y la miró a los ojos. Intentaba protegerme, admitió Lucian. No me di cuenta de que nos estaba destruyendo. El ático parecía más pequeño. De repente,
El vasto espacio se redujo a la estrecha distancia que los separaba. Afuera, las primeras estrellas aparecían sobre el horizonte de la ciudad. Dentro, algo frágil comenzó a resquebrajarse, y ninguno de los dos sabía aún si se estaba rompiendo o abriendo. Sienna siempre había sabido que Lucien era peligroso. Era lo primero que todos le decían cuando empezaron a salir. Advertencias susurradas y miradas significativas de personas que conocían su reputación. El jefe de la mafia, el hombre que construyó un imperio sobre las sombras y el silencio, aquel cuyo solo nombre podía vaciar salas y resolver disputas. Pero el peligro nunca había sido lo que le asustaba de él. Lo que le asustaba era lo mucho que lo necesitaba de todos modos. Pensabas que quería irme, repitió, probando las palabras. Así que, en lugar de preguntarme, en lugar de hablar conmigo como una pareja, te alejaste. Pensé que te estaba dando espacio. No me estabas dando nada. Sienna se acercó a él, acortando la distancia que de repente parecía infinita. Nos estabas castigando a los dos por una conversación que tuve con mi hermana sobre lo mucho que te echaba de menos. Lucian apretó la mandíbula. No parecía que me echases de menos, porque no oíste la parte en la que lloré durante una hora después. Su voz se elevó a pesar de su control. No oíste la parte en la que le dije a Meera que amarte era lo mejor y lo más difícil que había hecho nunca. Oíste la parte fea del medio y asumiste que conocías toda la historia. Él apartó la mirada hacia las ventanas que daban a la ciudad que se doblegaba a su voluntad. No sé cómo hacer esto, dijo Lucian finalmente. ¿Hacer qué? Ser vulnerable. La palabra sonaba extraña en su boca, un idioma que nunca le habían enseñado. Me he pasado toda la vida asegurándome de que nadie pudiera hacerme daño, construyendo muros tan altos que nada pudiera atravesarlos. Se volvió hacia Siena y la máscara había desaparecido, completamente desaparecido. Lo que quedaba era algo que ella solo había vislumbrado en fragmentos durante 4 años. El chico que se escondía detrás del jefe, el hombre que se escondía detrás del mito. Y entonces apareciste tú, continuó Lucien con voz áspera. Atravesaste todos los muros que había construido, y ni siquiera me di cuenta hasta que ya estabas dentro, hasta que perderte se convirtió en lo único que realmente podía destruirme. El corazón de Siena dio un vuelco. No me vas a perder. Ibas a salir por esa puerta. Yo iba a una gala benéfica. Casi se le echó a reír. Iba a pasar 3 horas fingiendo que me importaban las subastas silenciosas y los canapés porque no podía soportar otra noche sola en este ático. Con ese vestido, sus ojos se posaron en la seda roja. El mismo vestido que llevabas la noche en que te dije por primera vez que te quería. Se le cortó la respiración. ¿Te acuerdas de eso? Me acuerdo de todo lo que te concierne, Siena. Lucien se acercó, llenando con su presencia el espacio que los separaba. Irradiaba calor. Familiar, embriagador, casi suficiente para hacerla olvidar 3 semanas de silencio. Simplemente dejé de mostrarlo. ¿Por qué? Porque fijarme en ti me debilita. Levantó la mano y le acarició la mandíbula con tanta suavidad que casi se derrumbó. Y la debilidad en mi mundo hace que la gente muera. El contacto le provocó un escalofrío. Se inclinó hacia él instintivamente. 3 semanas de privación la habían dejado desesperada por el contacto. Hay más, susurró Siena. ¿No es así? No se trata solo de proteger tu corazón. La expresión de Lucien vaciló. ¿De qué me estás protegiendo? Su pulgar le acarició el pómulo. Luego bajó la mano. La pérdida del contacto fue casi dolorosa. La reunión de la que te hablé, dijo. La de mañana. La reunión de negocios rutinaria. No es rutinaria, dijo con voz dura. Y existe la posibilidad de que no sea solo por negocios. A Siena se le heló la sangre. ¿Qué tipo de posibilidad? Lucien la miró fijamente. El tipo de posibilidad que podría significar que no vuelva a casa. El ático quedó en silencio. Y en algún lugar, en el espacio entre latidos, todo cambió. Si alguna vez has esperado a que alguien te dijera por fin la verdad, si alguna vez has sentido que el suelo se mueve bajo un amor que creías comprender, sabes lo que es este momento. El momento en el que todo lo que creías se pone patas arriba. No te vayas ahora. Siena necesita que te quedes. El mundo se inclinó. Siena lo sintió.
Sintió cómo el eje de todo lo que conocía se desplazaba bajo sus pies, como si el suelo del ático se hubiera vuelto inestable de repente. Extendió la mano y se agarró al borde de la columna de mármol más cercana. La piedra estaba fría contra su palma, estabilizándola. ¿Qué quieres decir con que quizá no vuelvas a casa? Lucian la miraba con esa concentración devastadora, la que siempre la había hecho sentir como la única persona en la sala. Pero ahora tenía algo más oscuro, más pesado. Resignación. Las cosas han estado inestables, dijo lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado visible. Las alianzas cambian, se cruzan líneas que no deberían cruzarse. Hay una facción dentro de la organización que ha estado presionando para que se produzca un cambio. ¿Qué tipo de cambio? El tipo que requiere eliminar a todos los que se interponen en su camino. Siena procesó esta información. Las galas benéficas y las cenas de sociedad, el desfile interminable de caras sonrientes y relojes caros, todo ello de repente cobró un nuevo significado. Cada apretón de manos era una amenaza potencial. Cada brindis era un posible veneno. ¿Desde cuándo lo sabes? Lo sospechaba desde hacía meses. Lo confirmé hace 3 semanas. ¿3 semanas? Las mismas 3 semanas en las que Lucien se había estado alejando, durmiendo en su oficina, mirándola como si memorizara a alguien a quien estaba a punto de perder. Lo descubriste el mismo día que escuchaste mi conversación. La misma hora, en realidad. Se le escapó una risa hueca. El hielo tintineó en un vaso en algún lugar. El sistema automático del bar funcionaba, indiferente a la destrucción que se desarrollaba cerca. Llegué a casa temprano porque me enteré de que se estaba discutiendo un contrato. Mi nombre estaba en él. Necesitaba... Se detuvo. Tragó saliva. Necesitaba verte para recordarme por qué estaba luchando. Y en cambio, me oíste decir que me sentía atrapado. Pensé que era una señal. La voz de Lucian se apagó. Que quizá perderte ahora, en tus términos, mientras aún podía, sería mejor que perderte de otra manera. Siena lo miró fijamente. La lógica era retorcida, rota. El razonamiento de un hombre que había crecido en un mundo donde el amor era una ventaja y la confianza una responsabilidad. Y sin embargo, bajo toda esa oscuridad, ella vio lo que Lucien realmente había estado tratando de hacer. Estabas tratando de liberarme, susurró antes de que alguien le quitara esa opción. Intentaba protegerte para que no te convirtieras en daño colateral. Se acercó a ella sin exigir, sin controlar, acercándose como si fuera algo precioso que no estaba seguro de merecer tocar. Si supieran lo importante que eres, si entendieran lo que haría para mantenerte a salvo, me convertiría en un objetivo. Tú te convertirías en el objetivo, Siena. La única que realmente me detendría. El peso de eso se posó sobre ella como una segunda piel. Ella no era solo la esposa de Lucien. Era su vulnerabilidad, el único punto débil de un imperio construido sobre la intocabilidad. Y él había estado tratando de borrar esa debilidad, borrándose a sí mismo de su vida. Por eso dejaste de tocarme, se dio cuenta Siena. Dejaste de dormir en nuestra cama. Dejaste de hacerlo. Pensé que si conseguía que me odiaras lo suficiente, te irías antes de que alguien pudiera utilizarte en mi contra. La mano de Lucien se levantó, flotando cerca de su cara, pero sin llegar a tocarla. Pensé que si te marchabas por tu propia voluntad, estarías a salvo. ¿Y tú? Dejé de importar en el momento en que me di cuenta de que no podía vivir sin ti. La confesión quedó suspendida entre ellos, cruda y sangrante, más honesta que cualquier otra cosa que él le hubiera dicho jamás. Siena levantó la mano y le agarró la suya. La presionó contra su mejilla y sintió cómo él temblaba, cómo realmente temblaba al contacto. Este hombre que había matado por menos que una mirada de reojo, temblando porque ella lo había tocado. «Eres un completo idiota», susurró ella. «Lo sé, 3 semanas. Me hiciste creer que te estaba perdiendo durante 3 semanas. Pensé que te estaba salvando al destruirme a mí mismo». Las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Todavía no, haciéndome creer que mi marido ya no me quería. El pulgar de Lucien le acarició el pómulo. Nunca he dejado de quererte, ni por un segundo.
ni siquiera cuando intentaba que dejaras de amarme. Siena le bajó la mano y la sujetó entre las suyas. Cuéntamelo todo, dijo. La reunión, la amenaza, todo. Es peligroso, no me importa. Levantó la barbilla. Si te estás metiendo en algo que podría alejarte de mí, no voy a hacerlo a ciegas. Ya no. Lucien la miró a los ojos y finalmente asintió. De acuerdo, dijo en voz baja, pero quizá desearías que hubiera seguido mintiendo. Lucien la llevó al sofá de cuero cerca de las ventanas, donde solían sentarse juntos a contemplar las luces de la ciudad. Ella apoyó la cabeza en su hombro y él le acarició el brazo con los dedos. El cuero estaba frío contra la piel de Siena, suave y caro, como todo lo demás en ese ático. Hace mucho tiempo, ese sofá le había dado sensación de seguridad. Ahora estaban sentados uno frente al otro, con las rodillas casi tocándose, la distancia entre ellos medida en confesiones aún por hacer. Empezó hace 6 meses, comenzó Lucien. Su voz era diferente ahora, despojada de la autoridad que solía blindarla. Era la voz que había debajo, la que Siena solo había oído en la oscuridad, en momentos susurrados que probablemente negaría a la luz del día. Quizás más tiempo. No quería verlo. ¿Ver qué? Las fracturas. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas. Los tatuajes de sus nudillos formaban palabras en un idioma que ella nunca le había pedido que tradujera. La organización siempre ha sido complicada. Alianzas basadas en el beneficio mutuo, en la destrucción mutua. Pero había un código, líneas que no se cruzaban, y alguien las está cruzando ahora. Alguien las está borrando por completo. Lucien apretó la mandíbula. Hay un hombre, lo llaman el arquitecto. Lleva años acumulando poder en silencio, colocando a su gente en puestos clave, comprando lealtades que yo creía sólidas. El arquitecto. Siena archivó el nombre. Aunque no lo nombrara, ya lo sentía como una sombra que se extendía hacia ella. ¿Qué quiere? Todo lo que tengo. Una pausa. Incluida tú. Las palabras le cayeron como agua helada. ¿Yo? Él lo sabe. Los ojos de Lucien se encontraron con los de ella, y el miedo que había vislumbrado antes volvió amplificado, agudizado hasta convertirse en algo que parecía casi pánico. Él sabe que tú eres lo único que no sacrificaría, la única ventaja que realmente funcionaría. La mente de Siena retrocedió rápidamente. La seguridad adicional que había notado alrededor del ático. El conductor que había sido sustituido sin explicación. La forma en que Lucien había empezado a comprobar su ubicación en su teléfono, algo que nunca había hecho antes. No era posesividad, era protección. La llamada telefónica, dijo lentamente. Hace 3 semanas, no solo te dolió lo que oíste, estabas aterrorizada. Pensé que se había detenido, pero volvió a empezar. Cuando te oí decir que te sentías atrapada, mi primer pensamiento no fue sobre nosotros. Fue en lo que pasaría si te marchabas. Si salías por esa puerta y te adentrabas en un mundo en el que el arquitecto sabía exactamente cómo utilizarte en mi contra. Pensabas que me había vuelto vulnerable. Yo pensaba que ya había fracasado en protegerte. La voz de Lucien se quebró. De hecho, se quebró en la última palabra. Pensé que lo más seguro que podían hacer era hacer que me odiaras lo suficiente como para desaparecer. Para irte a algún lugar al que yo no pudiera seguirte, algún lugar donde no pudieran encontrarte. La voz de Mira resonó en la mente de Siena. La preocupación de su hermana, su suave insistencia, su oferta de ayuda si las cosas se ponían tan mal como para marcharse. Siempre tendrás un lugar conmigo, Siena. Siempre. Casi había aceptado esa oferta. Casi. Siena cruzó el espacio que las separaba y tomó las manos de Lucien, sintiendo el temblor que las recorría. Este hombre que comandaba ejércitos, que tenía enemigos en cada sombra, temblaba porque temía perderla. «Eres un hombre imposible», susurró ella. «Intentaba salvarme rompiéndome el corazón. Intentaba salvarte rompiéndome el mío». Las lágrimas finalmente resbalaron por sus mejillas, y ella no se molestó en secárselas. «¿Y tú? ¿Cuál era tu plan? ¿Alejarse de mí y luego entrar solo en esa reunión? ¿Morir protegiendo a alguien que ya ni siquiera estaba allí?»
El silencio de Lucien fue respuesta suficiente. No. Siena le agarró las manos con más fuerza. No, no puedes tomar esa decisión por los dos. Es mi mundo. Se convirtió en mi mundo el día que me casé contigo. Se inclinó hacia él, obligándole a mirarla a los ojos. No me enamoré de un hombre de negocios, Lucien. No me casé con una mentira. Sabía quién eras, qué eras, y aún así te elegí. A ti por completo, incluida tu oscuridad. Algo se rompió detrás de sus ojos. No se rompió, se abrió. La atrajo hacia él, no con rudeza, sino con desesperación, hasta que la frente de ella se apoyó contra la suya. Sus alientos se mezclaron. Las lágrimas de ella mojaron las mejillas de ambos. El aroma de él la envolvía. Sándalo, humo y algo más que era solo Lucien. No sé cómo dejarte entrar, admitió él. No a esto. Entonces aprende, dijo Siena. Empieza ahora mismo. Si alguna vez has amado a alguien que intentó protegerte alejándote, si alguna vez has luchado por quedarte cuando todo te decía que te fueras, entonces entiendes por qué Siena no sale por esa puerta. Algunos amores merecen la pena luchar por ellos. Sigue observando. Lucien le contó todo. No a grandes rasgos ni con resúmenes cuidadosos, sino con los detalles crudos y sin filtrar que había pasado años manteniendo ocultos. El verdadero negocio. La sangre que había construido su hermosa vida. Los cuerpos enterrados bajo los cimientos de su imperio. Siena escuchó sin interrumpir. El ático se oscureció mientras él hablaba. Las luces de la ciudad se convirtieron en la única iluminación, fría y distante, como estrellas a las que no les importaban las pequeñas tragedias que se desarrollaban bajo ellas. En algún lugar muy por debajo sonó el claxon de un coche. La vida continuaba, indiferente. La reunión de mañana, dijo Lucien finalmente. Se supone que es una negociación, terreno neutral, los términos de un nuevo acuerdo con el arquitecto. Pero tú no te lo crees, creo que es una trampa, dijo él levantándose y acercándose a las ventanas, con su reflejo difuminándose contra el cristal. 3 de mis hombres de mayor confianza han desaparecido en la última semana. Al menos no están muertos. No han aparecido los cadáveres. Simplemente han desaparecido, como si nunca hubieran existido. Se han pasado al otro bando o se los han llevado. Lucien tensó los hombros. En cualquier caso, el mensaje está claro. El arquitecto está desmantelando mi estructura de apoyo antes de la reunión, asegurándose de que vaya solo. Siena se levantó del sofá, el cuero gimiendo bajo ella mientras se acercaba para colocarse a su lado. Sus reflejos se superponían en el cristal, su vestido rojo como una llama contra su silueta oscura. Entonces, no vayas solo. No te obligaré, no me refiero a mí. Le tocó el brazo, sintiendo los músculos tensos bajo la chaqueta. Aún tienes gente, gente leal, la que estuvo contigo antes de todo esto. Lucien se quedó en silencio durante un largo rato. Afuera, las luces de la llanura parpadeaban en rojo en el cielo oscurecido. Hay una razón por la que los he mantenido a distancia, dijo. Al final, acercarse a mí se ha convertido en una sentencia de muerte. Todos en quienes confío se convierten en un objetivo, incluyéndome a mí. Especialmente tú, Siena. Ella lo hizo girar para que la mirara, con suavidad, pero con firmeza. El hombre que hacía temblar a los poderosos no se resistió. Entonces déjame ser un objetivo que devuelve los disparos. Una sombra pasó por el rostro de Lucien. No era exactamente una sonrisa, más bien algo parecido a asombro. No tienes ni idea de lo que estás pidiendo. Pido estar al lado de mi marido. Sea lo que eso signifique. Cueste lo que cueste. Siena le enderezó la solapa, un pequeño gesto femenino que parecía revolucionario en ese contexto. Sus dedos rozaron la seda de su corbata, deteniéndose en el ritmo constante de su corazón debajo. No me casé con la opción segura. No quiero convertirme en una hora. Lucien le cogió la mano y le besó la palma. El calor de su boca contra su piel hizo que el calor se extendiera por su pecho. Si te pasa algo por mi culpa, nos pasará a los dos. Ella le acarició la cara, obligándole a mantener su mirada. No más batallas separadas. No más protegerme alejándome.
¿Afrontaremos esto juntos o no lo afrontaremos? La ciudad se extendía bajo ellos, indiferente, infinita, peligrosa. Pero en ese ático, rodeados de cristal y oro y todos los símbolos del poder, se estaba formando algo más fuerte, una alianza forjada en la verdad. Y mañana se pondría a prueba. Hay algo más, dijo Lucian en voz baja. Algo que aún no te he contado. El corazón de Siena dio un vuelco. ¿Qué? Sus ojos se oscurecieron. La reunión no es solo sobre territorio o dinero. Entonces, ¿de qué se trata? Lucian la miró fijamente. Se trata de quien ordenó el asesinato de tu padre hace 10 años. El suelo se derrumbó bajo sus pies. El mundo se volvió blanco. El ruido estático llenó los oídos de Siena. Un sonido apresurado como el agua o el viento o el colapso de todo lo que creía saber. Su padre. Hace 10 años. El accidente de coche. No fue un accidente. Siempre lo había sospechado. La policía lo había calificado de fallo mecánico. Frenos defectuosos en una noche lluviosa, pero su padre era muy meticuloso con su coche. Todos los cambios de aceite a tiempo, todas las inspecciones aprobadas. Era contable. Los números eran su religión y los programas de mantenimiento, sus escrituras. Sospechar y saber eran cosas completamente diferentes. Respira. Las manos de Lucian estaban sobre sus hombros, estabilizándola. Su agarre era firme, anclador. Quédate conmigo, Siena. Sabías que las palabras le rasgaban la garganta. Todo este tiempo. Me enteré hace 6 meses. Su agarre se tensó cuando esto comenzó. Cuando las grietas comenzaron a aparecer, alguien dejó escapar una advertencia, o tal vez una amenaza. He estado tratando de confirmarlo desde entonces. ¿Y lo has hecho? La reunión de mañana. Los ojos de Lucian sostuvieron los de ella con una intensidad desesperada. Esa es la verdadera razón por la que tengo que ir. No se trata solo de proteger lo que he construido. Se trata de conseguirte la verdad que te mereces. Siena lo miró fijamente. Este hombre imposible, exasperante, devastador. Había pasado 3 semanas alejándola, 3 semanas de silencio, frialdad y puertas cerradas. Y debajo de todo eso, debajo del miedo, la protección y la retorcida lógica de un hombre que no sabía amar sin destruir, había estado buscando al asesino de su padre. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no estaba seguro. Y porque Lucian tragó saliva, porque temía lo que te costaría saberlo. ¿Quieres decir que temías lo que nos costaría a nosotros? No lo negó. Siena se soltó de su abrazo, se acercó a las ventanas, apoyó las palmas de las manos contra el cristal frío y dejó que las luces de la ciudad se difuminaran a través de sus lágrimas. El cristal estaba helado. Le gustó la sensación. Su padre había sido un buen hombre, tranquilo, amable. El tipo de padre que asistía a todos los recitales, todas las graduaciones, todos los pequeños momentos importantes. El tipo de padre que llamaba todos los domingos solo para oír su voz. Su muerte había dejado un vacío en ella que nunca había logrado llenar por completo. Y ahora estaba en un ático con el hombre que por fin podría darle respuestas. El hombre que había estado dispuesto a morir por ellas. No me voy, Ella, le dijo al cristal. Lo sé. Y no vas a ir sola a esa reunión. Silencio. Siena se volvió hacia Lucian. Lo digo en serio. Pase lo que pase mañana, quien quiera que te esté esperando en ese terreno neutral, lo afrontaremos juntos. Eso ya no es negociable. Él cruzó el espacio que los separaba. Se detuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver su propio reflejo en sus ojos. Vestido rojo, collar de diamantes, una mujer que había entrado en una jaula dorada y que ahora había decidido quedarse por razones completamente diferentes. «¿Entiendes lo que estás aceptando?», dijo Lucian. «Esto no es una gala benéfica. No se trata de sonreír a las cámaras y charlar trivialmente. Sé exactamente lo que es. Si algo sale mal, estaré allí cuando suceda». Siena levantó la barbilla. «Ya estoy harta de que me protejan. Estoy lista para proteger a los demás». Lucian estudió su rostro durante un largo momento. Luego, lentamente, asintió con la cabeza. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Juntos». La palabra nunca había sonado tanto como un voto.
Planearon hasta medianoche. El ático se transformó de una prisión dorada en una sala de guerra. Los mapas de pérdidas se extendieron por la isla de mármol. Se hicieron llamadas telefónicas en voz baja, nombres que Siena nunca había oído pronunciar con peso y cautela. La cafetera zumbaba de fondo, los papeles crujían. El bolígrafo de Lucian rayaba los blocs de notas llenos de contingencias. Ella lo observaba trabajar. Observó cómo el hombre con el que se había casado se sumergía por completo en el papel que ella solo había vislumbrado antes. Así era él en realidad. No el marido de la alta sociedad que la acompañaba a Gallas, no el extraño distante que había rondado su casa durante 3 semanas. Este era el hombre que se había abierto camino desde la nada, que había construido un imperio basado en la estrategia, la crueldad y un instinto de supervivencia, perfeccionado por décadas de peligro. Y era magnífico. Aterrador, sí, pero magnífico. La reunión es al mediodía, dijo Lucian, deslizando una fotografía por el mostrador hacia ella. Un almacén, un distrito industrial, ladrillos rojos y ventanas rotas. El tipo de lugar donde suceden cosas que nunca salen en las noticias. Terreno neutral significa que no habrá armas dentro, pero habrá seguridad, la suya y la mía, lo que queda de la mía. Y el arquitecto, él estará allí. El que Siena no pudo terminar la frase. Aún no podía decir el que asesinó a mi padre. Las palabras seguían siendo demasiado dolorosas. Él estará allí. Lucien apretó la mandíbula. Él no hace nada por medio de un representante. No algo tan importante. ¿Qué es lo que realmente quiere? Legitimidad. La palabra tenía peso. Lleva años operando en las sombras, acumulando poder a través del miedo y la manipulación. Pero quiere lo que yo tengo, la infraestructura, las conexiones, la respetabilidad. Y si te niegas a dárselo, entonces lo toma. Lucien la miró a los ojos, empezando por ti. Siena asimiló esto, dejó que se le metiera en los huesos. El frigorífico zumbaba. Las luces de la ciudad parpadeaban al otro lado del cristal. Sonidos normales en un momento anormal. Por eso el vestido, dijo lentamente. Por eso no querías que me fuera esta noche. Lo sabías. Sabía que él tenía los ojos puestos en este edificio. Sentí. Su mano encontró la de ella, apretada con fuerza. Cada vez que has salido del ático en el último mes, te han seguido. Todas las llamadas que has hecho han sido monitoreadas. Te ha estado estudiando, aprendiendo tus patrones, esperando el momento adecuado. Y esta noche había un coche abajo, un sedán negro, con las ventanas tintadas. La voz de Lucian se apagó. Si hubieras salido con ese vestido, como si te fueras para siempre, me habrían secuestrado. Lo habrían intentado. La violencia casual de esas palabras debería haber asustado a Siena. En cambio, le dio tranquilidad. Lucian no solo la estaba protegiendo de una amenaza, la estaba preparando para luchar contra ella. Así que, al día siguiente, ella le preguntó, ¿cuál es el plan real? Lucian sonrió. No era la sonrisa encantadora que mostraba en público, sino algo más agudo, más peligroso, más real. Mañana le daremos al arquitecto exactamente lo que espera. Un hombre destrozado que cae en una trampa, desesperado por negociar. Levantó su mano hasta sus labios y besó cada nudillo, lento y deliberadamente. Lo que no esperará es a ti, a mí. Tú eres mi arma secreta, Siena. Sus ojos brillaban en la penumbra. Lo único que cree entender, pero no entiende. Pasó semanas observándote interpretar el papel de la esposa perfecta de la alta sociedad. No tiene ni idea de quién eres realmente. ¿Y quién soy yo? Lucian la atrajo hacia él y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Eres la mujer que acaba de descubrir la verdad sobre la muerte de su padre y no se ha derrumbado. Eres la mujer que decidió quedarse a mi lado cuando todos los instintos racionales le decían que huyera, y su frente tocó la de ella. Eres lo más peligroso de todo mi arsenal, porque eres lo único por lo que lo quemaría todo para proteger. Siena cerró los ojos. Mañana se adentrarían en el peligro. Mañana quizá descubriera por fin quién mató a su padre. Mañana quizá perdiera al hombre al que había pasado 3 semanas pensando que ya había perdido. Pero esta noche, en este momento,
Estaba exactamente donde debía estar. «Te quiero», susurró. Lucian la abrazó con más fuerza. «Entonces, que el cielo ayude a cualquiera que intente alejarte de mí». El amanecer se extendió sobre la ciudad como una advertencia. Siena se asomó a la ventana por última vez y observó cómo el cielo pasaba del negro al gris y al dorado pálido. Los primeros rayos de sol incidieron sobre los rascacielos, convirtiendo el cristal en fuego. El vestido rojo había sido sustituido por algo más sencillo. Ropa oscura, zapatos prácticos, el pelo recogido. Ya no parecía una esposa trofeo, parecía un arma. Lucian se acercó por detrás y su reflejo se unió al de ella en el cristal. Él también había cambiado. Seguía llevando el traje a medida. Seguía teniendo una apariencia cuidada, pero algo en su postura había cambiado. Se mantenía más erguido, más firme. El aroma del café recién hecho se aferraba a él, mezclado con esa colonia de sándalo que ella reconocería en cualquier lugar, como un hombre con algo por lo que luchar. «Es la hora», dijo él. Siena se volvió hacia él y se acercó para enderezarle la corbata, el mismo gesto que antes le había parecido mundano. Ahora le parecía una armadura. La seda era suave bajo sus dedos. El latido de su corazón era constante bajo su palma. «Pase lo que pase hoy», dijo ella, «necesito que me prometas algo, lo que sea. No te sacrifiques por mí». Sostuvo la mirada de Lucian, feroz e inquebrantable. «No hagas ningún gesto noble para salvarme si eso significa perderte». No me quedé por eso. Me quedé porque prefiero afrontar lo peor juntos que sobrevivir a lo peor sola. Su expresión se quebró solo por un momento, lo suficiente para mostrarle al hombre que se escondía tras la máscara. «No puedo prometerte eso». «Entonces prométeme que lo intentarás». Lucian se quedó en silencio durante un largo momento. La ciudad bullía bajo ellos. Millones de vidas comenzaban otro día cualquiera. Sin saber que 40 pisos más arriba, dos personas se preparaban para algo que podría acabar con las suyas. Un taxi tocó el claxon. Una sirena sonó. El mundo seguía girando. «Te prometo», dijo finalmente, «que lucharé como si tuviera algo por lo que vivir». No era la promesa que Siena había pedido, pero era la que él podía hacer. Ella se puso de puntillas y lo besó, no con suavidad ni con cuidado, sino con todo lo que tenía, con todos sus miedos y todas sus esperanzas. En cada momento de las últimas 3 semanas, cuando pensaba que lo estaba perdiendo, sus manos encontraban su cintura, la acercaban a él. Durante un momento perfecto, no existía nada más. Sin arquitectos, sin reuniones, sin peligros esperando abajo, solo ellos. Cuando Lucian se apartó, sus ojos brillaban. «¿Lista?», preguntó. «No», admitió ella, «pero eso nunca me ha detenido antes». Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Caminaron juntos hacia la misma puerta a la que Siena había llegado 4 horas antes, el mismo pomo de latón que lo había iniciado todo. Pero nada en ese momento se parecía a aquel. Entonces ella huía del silencio. Ahora se adentraba en la guerra. Lucian se detuvo en el umbral y se volvió para mirar el ático por última vez. Los suelos de mármol, las vistas de la ciudad, la vida que habían construido, hermosa y rota, pero que de alguna manera seguía en pie. «Cuando esto termine», dijo en voz baja, «todo cambiará. Sé que quizá no te guste en quién tengo que convertirme para mantenernos a salvo». Siena le tomó la mano y entrelazó sus dedos con los de él. «Nunca he amado al hombre en el que te has convertido», dijo. «Amo al hombre que eres cuando te permites ser tú mismo. Y ese es el hombre que está a mi lado ahora mismo». Lucian apretó su mano con más fuerza. Juntos entraron en el ascensor. Juntos descendieron hacia lo que les esperaba abajo. La ciudad se extendía a su alrededor, ahora hostil en lugar de hermosa. Cada sombra era una amenaza potencial, cada rostro un posible enemigo. Pero en algún lugar de esa jungla de asfalto esperaban las respuestas. Esperaba la verdad. Y tal vez, si eran lo suficientemente valientes, si eran lo suficientemente despiadados, también esperaba la supervivencia. Las puertas del ascensor se abrieron a un mundo que nunca volvería a ser el mismo. Y cuando Lucian y Siena salieron a la luz de la mañana, una pregunta resonó más fuerte que todas las demás. ¿Quién los traicionaría primero?
Te quedaste hasta el final y ahora sabes lo que significa amar a alguien en la oscuridad. Pero esto no ha terminado. La guerra de Lucian y Siena apenas comienza. Si esta historia te ha llegado al corazón, si alguna vez has amado a alguien peligroso, a alguien complicado, a alguien por quien vale la pena luchar, pulsa el botón de suscribirse. Hay más por venir. Y créeme, no querrás perderte lo que sucederá a continuación.